Yo presentaré a mi esposa. Ella es Ann Wilson. Es la hija menor de mi entrenador de béisbol de la secundaria. No estuvimos en la secundaria al mismo tiempo porque ella era mucho más joven. 3 años eran muchos en la secundaria. Y no le prestaba atención hasta que fui a la universidad y volví. Literalmente, yo pintaba a la casa de un entrenador en el verano. Entonces le dije al entrenador, oiga, ¿quién es la chica más linda de la secundaria? Y dijo, Ann Barren. Y yo dije, ¿Ann Barren? El año pasado que me fui era una niñita. Y al día siguiente fui a la secundaria a jugar básquetbol y Ann Barren entró. Esta mujer entró al gimnasio. Entonces dije, no puede ser, ya creció, es una mujer. De todas las cosas, esa fue la que elegiste Elegí para eso presentarme. para la introducción Por porque Dios. estoy orgulloso. Eres la mujer más hermosa que yo haya Eso visto. no es muy profundo. Sí, y entonces dije, wow, le acababa de dar mi vida a Cristo, era nuevo cristiano, ella acababa de hacer lo mismo. Conversamos y el resto es historia. Nos casamos 9 meses después. La más bonita de la secundaria. Ay, Y la cielos. secundaria era grande. Es gracioso, hemos estado casados 39 años en mayo Dave Wilson, ¿cómo describiría a Dave Wilson? Esto será interesante. Cuando conocí al principio a Dave, dije, es el más engreído, es arrogante, es un chico importante en nuestra escuela porque se volvió jugador de fútbol americano, el mariscal. Todos lo conocían y lo amaban. Pero de lo que me acuerdo cuando conocí a Dave y alguien me dijo, ¿sabías que Dave Wilson le entregó su vida a Cristo? Yo dije, ¿qué? ¿Dave Wilson? Y cuando comenzamos a dialogar dije, vaya, este chico es genuino. Y cuando comenzamos a salir, teníamos esa pasión juntos de impactar al mundo para Jesús. Y dije, si voy a hacer eso, quiero estar al lado de él, porque a donde va quiero acompañarlo porque cambiará el mundo. Ama mucho a Dios y quiere impactar a las personas a donde vaya. Y ha sido divertido estar en este viaje juntos. Hemos hecho muchas cosas diferentes juntos. Estuvimos en el personal de crew por 15 años. Dave era capellán y yo trabajé con las esposas de Detroit Lions por 33 años. Comenzamos la iglesia hace 30 años. Sí. Hemos hecho muchas cosas y escribimos nuestro primer libro sobre matrimonio entonces. Y estamos. Somos viejos, eso dice que somos viejos. Ann y yo salimos casi 9 meses y yo iba a graduarme de la universidad. Conducíamos a algo llamado El Pánico del Último Año, una conferencia para saber qué ibas a hacer con tu vida. Y entonces pensé que sería genial proponerle matrimonio camino a esa conferencia. Ella no lo sabía, obviamente. Yo solo tenía 19 años. Sí, yo 22. Dave tenía 22, éramos unos bebés. Esa era la idea y era muy buena, creo, cuando miro al pasado. Y entonces le dije, oye, ¿sabías que la Biblia dice que dos deben volverse uno y dejar a padre y madre? ¿Y eso del matrimonio, qué crees que significa? Y ella, no estoy segura. Y le dije, mi Biblia está detrás del asiento, tómala, está en Marcos 10 seguro. Puso la Biblia que yo había dejado detrás de su asiento, la sacó, abrió en Marcos 10 y yo había cortado la forma del anillo de compromiso y lo escondí ahí. Ella lo abrió y Sí. ahí estaba. Sí, Eso eso fue un fue buen muy momento. bueno, lo Sí, sé. nos comprometimos Y luego, 2 semanas antes de la boda, como Sí. estábamos muy involucrados con Crew y yo estaba en la Universidad de Kentucky y él estaba en Ball State University en Indiana, todo el personal de Crew nos dijo, tienen que ir a esa conferencia de matrimonio antes de su Sí, el boda, secreto no del lo matrimonio. olviden. Y 2 semanas antes de casarnos fuimos a eso y no habíamos salido ni 9 meses y dijimos, ¿por qué las personas en esta conferencia toman notas y están tan concentradas? Dijimos, ¿qué tan difícil puede ser el matrimonio? Nos amamos, amamos a Jesús, seremos increíbles en esto. No tomamos notas, nos sentamos ahí e hicimos dibujos. Nos vamos a casar en 13 días, 12 días. Fue una gran conferencia, Así pero no fue. creímos que la necesitáramos. Y nos casamos. Y todas las parejas casadas saben lo difícil que es. Y 6 meses después conducíamos a Nebraska para comenzar nuestro primer trabajo y nuestro primer ministerio y nos gritábamos el uno al otro. Bueno, si me hubieran preguntado antes de casarnos, dime cuáles son las debilidades de Dave Wilson, habría dicho, ¿es broma? Él no tiene debilidades, es impresionante. Y luego a los 6 meses conducíamos a Nebraska y recuerdo que vi a Dave. Honestamente, recuerdo que pensé, nada de ti me agrada. En verdad, eso sentí Y me lo dijo, Sí. mejor dicho, me lo gritó. Lo grité, lo pensé. Casarme contigo fue el más grande error de mi vida. Dije eso en voz alta, lo grité y pensé, me casé con el equivocado. ¿En serio lo Y yo pensé? pensé exactamente lo mismo, pero le grité, ¿en qué estamos pensando? Eso fue una terrible, terrible idea. Somos muy jóvenes, todas esas razones.
Y tuvimos que resolverlo, ¿verdad? Llegamos a Nebraska y a comenzar un ministerio con atletas de la universidad y Y tengo que agregar terminamos. esto. Ninguno de los dos venía de hogares. Dave viene de un hogar divorciado, yo vengo de un hogar donde no íbamos a la iglesia, no sabíamos nada de Jesús, no teníamos un modelo Ninguno. de cómo era esto, de traer a Dios a la relación y construir un hogar basados en Jesús. No sabíamos cómo era eso. Y llegamos a Nebraska a comenzar el ministerio y luchábamos entre nosotros. Intentábamos solucionar nuestra relación, pero era más duro de lo que creímos. Y ambos nunca dijimos esto en voz alta, pero creíamos, me casé con la persona Sí. equivocada. Hay otra por ahí que es la persona indicada, pero no puede ser tan duro. Una noche salí de la cama a las 3 de la mañana porque peleamos y no podía dormir y solo quería alejarme de ella. Ay, Bajé por las Dios. escaleras y abrí la Biblia, la leí y entonces Anne entró Yo caminando. desperté a las 3 de la mañana, bajé las escaleras y él estaba sentado en la silla y tenía la Biblia en las piernas. Tuvimos una gran pelea y pensé, qué bien, al menos está leyendo la Biblia. Y luego yo le dije, ¿qué haces ahí? Y dijo, estoy aquí sentado leyendo las palabras de Pablo, que vivir es Cristo y morir es ganancia. Y le dije a Dios, prefiero estar muerto que ser tu esposo. ¿Quién dice eso en voz alta? Yo nunca dije eso en voz alta, fue una de esas. Fue Nos terrible. dijeron antes de casarnos que compartas cada detalle menor, y eso no es muy sabio, no es sabio, es malo, pero dije eso, y esa es la cosa. En verdad oré eso esa noche. Nos reímos ahora porque son Sí. 39 años de casados, pero estaba tan desesperado que vivir es Cristo y morir es ganancia, y me dije, prefiero estar en casa contigo que casado con ella, porque así de mal estaba. No teníamos ni idea No. de cómo hacer que esto funcionara. ¿Y qué pasó? Estamos aquí 39 años después. Lo Lo resolvimos. interesante es que trabajábamos con todos esos atletas, atletas de la Universidad de Nebraska. Y estaban Estaban casados. casados y fueron a vernos y dijeron, estamos luchando, nos ayudarían y pensamos, no podemos ni con nosotros. Así que volvimos a casa y sacamos ese manual de matrimonio del fin de semana para recordar Solo eso teníamos. lo que conocíamos. Dijimos, tenemos esto, tal vez podamos avanzar con esas parejas y nos ayudará y los ayudará. Y eso Y les diré hicimos. una de las mejores cosas que una pareja hace para arreglar su matrimonio. Es tan irónico porque piensas, enfócate en mí, ayúdame, y no da tu vida, sirve a otros. Comenzamos a enseñar ese material hace 39 años. Hemos enseñado los matrimonios en todo el país por 30 años. Y no sé si alguien mejoró su relación en su matrimonio, pero nosotros sí. Vaya que sí. Salvó nuestro matrimonio. Fuimos a la palabra de Dios y preguntamos cuál era el plan en el manual, que realmente es. Se lo enseñamos a otros y empezamos a aplicarlo entre nosotros. Y Dios salvó nuestro matrimonio. Lo que terminó pasando, ese fue nuestro primer año de matrimonio. Y 10 años después fuimos de Nebraska al seminario y ahora aquí en Detroit como capellán de los Detroit Lions. Había 2 hijos pequeños en casa y estábamos por lanzar la iglesia. Era nuestro sueño. Y creo que ¿Sí? todo matrimonio pasa por altas y bajas. Hemos pasado por bajas y pasado por altas. Pero allí estábamos en un punto muy estresante de nuestro matrimonio a los 10 años. Como Dave dijo, teníamos 2 pequeños, él viajaba con el equipo, estaba siempre de viaje. Comenzamos una iglesia que era uno de nuestros sueños, pero era un gran sueño. Y Dave se iba mucho y comenzamos a pelear de nuevo. Llegamos a otro punto malo. Sí, pero llegamos a nuestro 10º aniversario y yo quería ser romántico. Tenía una gran noche planeada y creo que lo hacíamos genial. Si me preguntaras ese día, del 1 al 10, ¿dónde está tu matrimonio? Y te habría dicho que en un 10 o 9.8 al menos, y garantizo que Ann diría lo mismo. Yo planeé esa noche, todo sería una sorpresa. Llegamos a un restaurante lindo, cenamos rico, hablamos, y esto es lo que hice. Le di 10 rosas al mesero sin que ella lo notara. Entonces miré al mesero y le dije, cuando yo te mire me traerás una rosa. Entonces lo miré y me trajo una rosa y hablamos del primer año y luego del segundo año. Eso fue muy bueno. Fue una Eso fue noche súper maravillosa. romántico. Hablamos Impresionante. de cada año, los últimos 10 años, y creí que iba genial, maravillosamente. Y camino a casa tenía una sorpresa más y era pararme en el estacionamiento de esa pequeña secundaria donde íbamos a comenzar la iglesia, que ella no había visto. Solo firmamos el contrato y era medianoche y dije, vamos a parar ahí, oraremos para que Dios bendiga el comienzo de esa iglesia y luego pensé que el estacionamiento sería divertido. ¿Saben a lo que me refiero? Si no lo saben, investíguenlo. Y llegamos ahí y la oración fue muy corta porque Dave quería la parte de la diversión.
Y eso Y, fue en un Honda y Accord, así que sí, no iba a salir él se bien. acercó a besarme, en la mejilla se acercó a besarme, hizo su movimiento y yo me quité. Y él pensó, oh, acabo de tener una gran noche, hice todas las cosas bien, seguro no fue a propósito. Intenté besarla de nuevo, creyendo que ella no sabía que iba a besarla, y se volteó. Y luego hice la pregunta que ningún esposo quiere hacer, pero tenía que hacerlo. Y dije, qué gracioso, nos sentamos como en el Sí, auto. sí. Y dije, ¿hay algo malo? Y yo no quería ir ahí porque él había tenido una noche espectacular y fue genial, pero también sentía que no podía fingir eso. Entonces dije, de hecho, perdí todos mis sentimientos por ti. Ya no tengo nada. Y cuando Dave nos daba 10, yo diría que 1, tal vez más cerca de .5. Y yo estaba más molesta de que él no tuviera idea de cómo estábamos. Sentía, no sabes porque no te interesa, estás afuera conquistando el mundo, pero me dejaste atrás. Peleábamos por los horarios y le dije que sentía que ya no tenía nada ni esperanza de que lo superáramos. Yo estaba lista para que la pelea comenzara porque cuando yo decía cosas así en el pasado, tal vez no lo decía con afecto. Cuando decía cosas así, Dave se molestaba y se defendía y hacíamos ese ciclo que siempre hacíamos. Entonces, yo esperaba que él se enojara. Ella comenzó diciéndome que perdió sus sentimientos, que es el capítulo 1 del libro. Fue como si esas palabras cambiaran nuestra vida. Yo la escuché en shock. Casi pregunto, ¿qué? Porque no me sentía así. Y ella compartió porque perdió sus Y le había sentimientos. dicho, comencé a sentirme tan enojada, mi enojo se volvió amargura, mi amargura se volvió resentimiento. Y después de un rato mi resentimiento se volvió nada, no tenía nada, ya no me importaba que te fueras, Dave. Y ese es un lugar muy peligroso para un matrimonio. Mientras ella compartía, no creerán lo que yo hice. Me estiré al asiento trasero, tomé mi agenda, mi itinerario estaba ahí, porque dijo que nunca estaba en casa. Yo le dije, te probaré que estoy en casa. He estado ahí, estuve el martes. Eso hacíamos, discutíamos, peleábamos. Yo, literal, ella no sabía qué hacía, pero la oía y veía así. Me estiré hacia atrás y al tomar mi agenda, oí la voz de Dios. No fue una voz audible, solo un sentir del Espíritu Santo justo aquí en este templo donde el Espíritu Santo vive en el creyente. Y mejor dicho, era como un grito que en 2 palabras me decía, cállate y escucha. Y fue así de claro, no toques esa cosa, tú solo cállate. Ella lo supo, solo hice así. Puse mi Ujú. mano abajo y le dije, dime más. Y ella me abrió su corazón y Dios nos dio una palabra más. Y de nuevo, esto fue milagroso. No oigo la voz de Dios diario, pero fue tan claro como el agua. Escuché esto, una palabra, arrepiéntete. Lo oí decir 3 veces arrepiéntete, y eso fue interesante. Ella estaba hablando a un nivel horizontal, y yo escuchaba a Dios a un nivel vertical. Y esto es lo sorprendente, la belleza de Dios es esta. Yo sé que es el arrepentimiento. Para mí, porque yo soy predicador, he predicado eso, lo conozco en griego, metanoia, cambiar tu mente, cambiar tu dirección, ir a otro lado, pero cuando Dios usó la palabra arrepiéntete, para mí fue eres tibio, no caminas conmigo. Y fue una forma gentil y amorosa, fue una combinación, pero él dijo tú. Y claro que sabía que corría de un evento ministerial a otro evento y que predicaba en todos lados y que tenía estudios bíblicos con el equipo. Y solo abrí la palabra de Dios en los últimos 6 meses para obtener un sermón que darle a alguien más. No estaba íntimamente escuchando a Dios, hablando con Dios. Yo construí años de tiempo diario tranquilo, de tiempo devocional. Ahora ya no, solo estaba haciendo el ministerio para Dios y dejando a Dios atrás. No caminaba con Él. Tibio era una gran descripción. No eres frío, no eres caliente, solo estás haciendo la rutina. Y tenía que arrepentirme, lo sabía. Con una palabra en un minuto supe que decía, si no me pones primero vertical, hazlo vertical primero. Esto nunca funcionará. Todo en una palabra. Y fue tan milagroso. Funcionaba porque escuchaba a Ann, pero sé que todo esto y sé que no se arreglará con que yo intente ayudarla y amarla. Tenía que primero poner a Dios en mi vida. Ella terminó de decirlo y no sabía de lo que sucedió y le dije, quiero hablar y necesito oírte más, pero antes de eso debo hacer algo, debo hacerlo ahora. Tú no tienes que hacerlo, yo sí. Y quiero estar de rodillas cuando haga eso. No siempre oro de rodillas, pero sentí que tenía que estar en sumisión completa. Y no sé cómo, pero me giré en el asiento delantero de un Honda Accord, eché el asiento atrás
y me puse de rodillas y oré en voz alta con el volante en la espalda y dije a Dios, necesito arrepentirme, tú no eres el número uno en mi vida. Mi trabajo sí. Todo lo demás sí y tú no, y me arrepiento, soy tibio. Iba a la iglesia y decía, nunca seré uno de esos cristianos tibios, y lo era. Yo era el predicador predicándolo y lo vivía. Y entonces dije, por favor, hazme el esposo amoroso que ella necesita y el padre que mis hijos anhelan. Yo me rindo, tú eres el número uno. Amén. Entonces me giré a Annie y le dije, hablemos, y ella ya estaba de rodillas. Lo que es muy interesante, cuando vi a Dave de rodillas y él oraba en voz alta, pensé en el versículo de Proverbios, la blanda respuesta quita la ira. Cuando él comenzó a orar en voz alta y habló con Dios, sentí que Dios me hablaba directamente a través del Espíritu Santo y sentí que él decía, Ann Wilson, has intentado encontrar tu vida a través de Dave. Y has intentado hacer que él cubra todas tus necesidades y llene todos tus deseos, y él nunca fue pensado, concebido o equipado para cubrir tus necesidades. Ese es mi trabajo. Sentí que había puesto a Dave en mi matrimonio como un ídolo. Así que me puse de rodillas en el auto, al lado de Dave, tomé su mano y oré lo mismo. Dios, he quitado mis ojos de ti y los puse sobre Dave intentando que me llene. Quiero que me llene y él no puede. Así que te doy mi vida de nuevo a ti, me rindo del todo, me entrego y te doy mi vida de nuevo a ti, me rindo del todo en sumisión. Usa nuestro matrimonio, usa nuestra vida para llevarte gloria. Te necesitamos. No podemos hacer esto sin ti. Ayúdanos. Y esa noche fue el principio de que Dios nos restaurara. No pasó de inmediato que mis sentimientos volvieran, pero fue un camino en el que Dios totalmente vino y restauró nuestros sentimientos, nos dio vida, nos dio una perspectiva nueva de quién es Él y lo que tiene para nosotros.